bendiga, mis amados hermanos, este martes de estudio bíblico, hermanos, martes 27 de abril. Y bueno, pues prepárese con su Biblia, con su material, hermanos, porque estamos estudiando el capítulo 3 de la carta de Santiago. Ya vamos a terminar el día de hoy el capítulo 3, hermanos, para que estemos al pendiente. Vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos bendiga en este hermoso tiempo. Padre, gracias te damos por todo lo que nos has dado, mi Dios. Gracias porque nos das el alimento, el vestido, las fuerzas, la salud, Padre, la seguridad que necesitamos diariamente, la esperanza y la tranquilidad. Pero también gracias por tu palabra, mi Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Gracias, Dios, porque nos podemos vivificar, nos podemos gozar, Padre, nos podemos ver tu corazón, mi Dios, a través de estas líneas maravillosas inspiradas por tu Espíritu Santo. Guíanos por medio también del Espíritu Santo, y que todo seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús, y que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. En Cristo Jesús, amén. Amén, hermanos. Y bueno, rápidamente, hermanos, acuérdense que tomando en cuenta del material de la semana pasada, nos quedamos prácticamente en el capítulo 3, versículos 15 y 16. Nada más para contextualizarlo, hermanos, estamos en el punto 3 de esta carta maravillosa, que es el capítulo 3, dominio propio. Ya abordamos el inciso A, el uso de la lengua, y estamos en el inciso B de este capítulo, que se llama dos clases de sabiduría. Número 1, sabiduría terrenal, fue con la que comenzamos la semana pasada y nos quedamos en el versículo 15. Y luego posteriormente, hermanos, vamos a concluir este capítulo con sabiduría celestial, versículos del 17 y 18. Prácticamente, si Dios nos lo permite, vamos a estar, ¿verdad?, terminando este bonito capítulo, hermanos, el día de hoy. Vamos a comenzar, pues, hermanos, y vamos a leer lo que dice el versículo 15 y 16 del capítulo 3 de Santiago. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perfecta. Hermanos, es un pasaje tremendo, es un pasaje fuerte. Estamos hablando, pues, de estos dos contrastes, de este contraste, ¿no? De sabiduría terrenal, sabiduría de lo alto, sabiduría celestial, ¿no? Entonces, el texto mismo, hermanos, indica el origen y las características de esta supuesta sabiduría. Porque, mire, en el mundo, hermanos, hay gente que se cree sabia y hay gente que incluso le reconoce esa sabiduría a las personas. Y bueno, su origen no es celestial, sino terrenal. Sus rasgos peculiares son impíos y demoníacos. Fíjese bien a qué nos estamos refiriendo, porque es un asunto muy delicado, hermanos. Mire que Santiago usa un lenguaje fuerte para describir el contraste absoluto entre la sabiduría que se origina en el hombre y la que viene de Dios. El creyente que es realmente sabio ora continuamente a Dios en nombre de Jesús. Esto es muy importante, hermanos, ¿sí? Porque por medio de la oración se mantiene en comunión con la fuente de la sabiduría, pues Dios mismo dará generosamente a todo aquel que lo pida. ¿Se acuerda? Santiago comienza con esto en el capítulo 1, versículo 5. Lo contrario es igualmente cierto. Sin fe y oración, una persona nunca puede obtener verdadera sabiduría. Las palabras que proceden de la envidia y de la ambición egoísta exhiben una falsa sabiduría que se origina en el hombre, no en Dios. Este tipo de sabiduría, como dice Santiago, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. En este versículo, Santiago detalla una serie de 3 adjetivos que tienen un orden descendente. Ojo, hermanos, terrenal, animal, diabólico. Vamos a hablar de cada una de ellas. Inciso A, terrenal. Lo que el escritor desea decir es que lo terrenal se contrapone a lo que Dios origina en el cielo. Hay cosas que suceden en la tierra que se originan allá arriba, ¿sí? Entonces, lo que el escritor está deseando decirnos por medio de estos pasajes es que lo terrenal se contrapone a lo que se origina en el cielo. Por ejemplo, la bestia que surge de la tierra. No sé, para los que estuvieron en su momento conmigo Apocalipsis, como ahí en el capítulo 13, versículo 11, dice de la siguiente manera: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero,
pero hablaba como dragón. Desafía, esta bestia que surge de la tierra, fíjese bien, desafía a todo lo que es santo y celestial. Este dragón del que se está mencionando ahí en Apocalipsis. Y bueno, y si el Espíritu de Dios está ausente de los asuntos terrenales, el pecado está presente. Y este principio se aplica en todas las áreas de la vida, en donde Dios, el Espíritu de Dios, está ausente en casa, en el trabajo, en tus relaciones, en tu forma de hablar. ¿Qué pasa? Bueno, el pecado está presente. Inciso B, animal o no espiritual, porque sería interesante, hermanos, checar algunas versiones donde en vez de traducirlo como animal, se traduce como no espiritual. Y bueno, en su primera epístola a los Corintios, Pablo analiza la sabiduría que el Espíritu de Dios enseña, pero escribe, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, pues se han de discernir espiritualmente. Primero los Corintios 2:14, o como lo leemos en Judas, versículo 19, ¿se acuerda? Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Está refiriendo a eso que no es espiritual. No ser espiritual, sin embargo, no debe ser entendido como carente de espíritu. Además, el que abandona la fe sigue a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Ok, ya hablamos de dos hermanos, de dos adjetivos que utiliza Santiago acerca de dónde proviene esa supuesta sabiduría. Inciso C, demoníaca. En el versículo precedente, en el 14, hermanos, Santiago le dice a las personas cuyo corazón está lleno de amargura, envidia y ambición egoísta, que no niegue la verdad. Pero si a pesar de esto la niega, tal persona vive una mentira que encuentra su origen en el padre de la mentira, el demonio. Santiago llama a las cosas por su nombre. Esa sabiduría es del demonio. Fíjate que yo quiero comentarte algo rápidamente, hermano, que cuando tú y yo estudiamos la verdad, cuando tú y yo estudiamos doctrina, no estamos hablando de que estudiar doctrina o conocer la verdad signifique la ausencia de la mentira en nosotros. Eso sería muy superficial, hermano. Conocer la verdad, estudiar la doctrina, conocer la doctrina, es tener presente a Cristo en nuestra vida. Porque, hermanos, la verdad es Cristo, la verdad es una persona, la verdad no son conceptos. Las doctrinas no solamente son cosas que tú debes de traer en la cabeza y se acabó, no. Hablar de doctrina, hablar de verdad, hermanos, es hablar de la misma persona de Cristo. Para los que estamos estudiando los miércoles, ¿verdad? En lo que creemos. Estamos hablando de Cristo. Hablar de su iglesia es hablar de Cristo. Hablar de todas esas doctrinas que usted y yo creemos, Cristo es la cabeza de todo eso. Entonces es muy importante, hermanos, que entendamos esto, porque cuando no hay sabiduría, no hay verdad, cuando no hay doctrina, o está el pecado o están los demonios haciendo de las suyas. No hay un punto intermedio. O está el Señor, o está el enemigo, o está el espíritu, o está el pecado. Entonces cuando el demonio habla mentira, pues esto ya es malo, hermanos. Cuando el demonio habla mentira, esto ya es malo. Cuando usa al mundo para perpetrar la mentira, es peor. Porque ¿sabe qué es lo más trágico de un cristiano que no conoce sus doctrinas? Al menos las doctrinas bíblicas que creemos o las que cree, ¿verdad? Que pues se va a topar con el mundo con un montón de cosas contrarias, obviamente que vienen del enemigo, y si no está firme en su fe, en la verdad, va a ser arrastrado de una forma muy sutil o incluso muy fácil, ¿no? Sin que se dé cuenta o agresivamente. Así es. Entonces,
Pero cuando los miembros de la iglesia se transforman en sus instrumentos para esparcir una sabiduría demoníaca, ojo, esto ya es tremendo, hermanos, nos encontramos ante la peor de todas las situaciones. ¿A poco a ustedes les sorprende esta frase, hermanos? Pero sucede que hay personas en la iglesia, miembros de las iglesias, y no única y exclusivamente de la nuestra, puede pasar en cualquier iglesia, ¿verdad? Cuando se transforma en un instrumento para esparcir una sabiduría demoníaca dentro de la iglesia. Y esto es sencillo. ¿Por qué? Porque no hay Biblia en sus vidas, no leen la palabra. Entonces es más fácil que cualquier corriente de doctrina se impregne o la convenza de tal forma que eso lo lleva a la congregación, ¿sí? Entonces nos encontramos ante la peor de todas las situaciones. La carta de Santiago da la impresión de que el demonio empleaba a algunos de los miembros de la iglesia. Cuando leemos estas líneas, hermanos, no estamos hablando de algo quizá, bueno, Santiago no está hablando de algo que pudiera ocurrir. Seguramente Santiago está hablando de algo que ya está ocurriendo dentro de la congregación. Santiago comprueba esto. Santiago comprueba esto observando una verdad de conocimiento común, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos, más adelante vamos a hablar un poquito de ese ambiente que el cristiano debe de propiciar, porque mire que por muy ordenados que estemos, por muy doctrinalmente estemos ordenados, pero si no hay paz, hermanos, en el ambiente cristiano, en el ambiente de la iglesia, en el ambiente de la familia, no hay crecimiento, no hay desarrollo. No dejamos que el Señor use a su iglesia. Por eso Santiago tiene que usar esto cuando dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. En el verso existe un paralelismo específico. Una cosa lleva inevitablemente a la otra en una secuencia de causa y efecto. Si tienes envidia, encontrarás desorden. El desorden, tanto en casa, en el matrimonio, en las iglesias, en la misma sociedad, el desorden tiene una causa, ¿sí? Tiene una causa y tiene que ver con el pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace que no haya orden, que permita que avancemos fluidamente? Que hay un problema detrás. Por eso, como viene aquí en el material, ¿verdad? En el verso existe un paralelismo específico, una cosa lleva inevitablemente a la otra en una secuencia de causa y efecto. Si tienes envidia, encontrarás desorden. ¿Qué es la envidia? Envidia es la resentida y hasta odiosa antipatía por la buena fortuna o bendición, de otros. Porque mire que en el tema de la envidia, la persona no puede ver que otra persona tenga lo que a él le falta. Entonces no es solamente ese sentimiento, sino incluso busca la manera de que lo pierda. Es terrible el tema de la envidia, ¿sí? Entonces, nuevamente, envidia es la resentida y hasta odiosa antipatía por la buena fortuna o bendición de otros. Santiago llama amarga a la envidia, 3:14. La envidia destruye la mutua confianza, arrastra con la unidad y es demoníaca en su propósito. Tal como lo señala Santiago, la envidia genera desorden y es que viene del demonio. La envidia no es como decir, me resbalé, me descuidé y por eso tuve envidia. No, Señor. Sí, probablemente usted se resbaló, probablemente usted se descuidó o nos descuidamos y el demonio lo usó. Entonces, esto es tremendo, hermanos. No que nos haya poseído, no estamos hablando de eso, hermanos. Estamos hablando de esas influencias de parte del enemigo que sutilmente, por no estar bien con el Señor, adoptamos y sutilmente las ponemos en práctica en la congregación y contaminamos. Entonces hay desorden de repente, ¿no? Y muchas veces atribuimos, no, es que el pecado ha de estar con el pastor, ha de estar con los líderes. No, hermanos, mire que acuérdese lo que pasó con Josué. Un miembro de una familia, hermanos, hizo lo contrario a lo que Dios por medio de Moisés les había ordenado. No tomen del anatema.
Entonces tienen victoria en la primera conquista ante Jericó. Y a él se le hace fácil tomar un lingote de oro y un manto babilónico, esconderlo en su casa, pensando que Dios no lo iba a ver. ¿Qué pasa? Que van a la siguiente expedición y es un fracaso. Josué está confundidísimo, pero Dios le dice, alguien pecó ahí del pueblo. Entonces, cuidado, hermanos, porque es muy sutil el enemigo. El enemigo sabe cómo destruir a la iglesia, cómo detenerla. Además, la ambición egoísta invariablemente lleva a la mala conducta, puesto que los motivos egoístas dominan y finalmente eliminan el amor a Dios y al prójimo. En sí misma, la ambición es una fuerza benéfica que busca promover el bienestar de otros, pero cuando se vuelve egoísta, la misma degenera en mala conducta. Cuando percibió celos y contenciones entre los corintios, Pablo los reprochó por ser mundanos. Capítulo 3, ¿verdad? Versículo 3 de 1 Corintios, ahí usted tiene ese dato ahí en su material. En cambio, los creyentes deben ser colaboradores de Dios. Y bueno, rápidamente voy a leer, como siempre, le comparto algunas cosas que agarro por ahí, los pongo aquí, algunas consideraciones prácticas de los versos del 13 al 16. Santiago menciona dos tipos de sabiduría, una que procede del cielo y otra de la tierra. Él primeramente nos dice algo acerca de la sabiduría terrenal antes de explicar el significado de la sabiduría celestial, que ahorita vamos a entrar, hermanos. La sabiduría terrenal no es verdadera sabiduría, puesto que antepone el propio ego a cualquier persona o cosa. Cuando uno insiste silenciosamente en ser el primero, es inevitable que haya serios conflictos. Cuando permitimos que la envidia y el egoísmo entren en el círculo familiar, pronto encontraremos que la estabilidad del hogar queda seriamente amenazada. Entonces el hogar queda lleno de tensión. Esto hace que el padre, la madre y los hijos estén inquietos, que disminuya su testimonio cristiano y se debilite su bienestar espiritual. Tomemos a María, por ejemplo, como el caso típico. Ella creó fricciones inexpresables en el círculo familiar de Moisés al insistir en ser la primera en Israel. Números 12 del 1 al 2. La fricción que ella causó en su familia y en su comunidad no es diferente a la que es creada hoy en día por los conflictos de personalidades que encontramos entre los miembros de la iglesia. Estos problemas impiden seriamente la eficacia de muchas congregaciones en su ministerio. Para encontrar paz en la familia y en la iglesia, debemos lograr la reconciliación, confesando el pecado, abandonando la ambición egoísta y orando por la misericordia, amor y paz del Espíritu de Dios. Y rápidamente, hermanos, nos pasamos a los siguientes versículos del 17 al 18, que es el punto 2 de este punto 3, hermanos, que ya es prácticamente la parte final, sabiduría celestial. La verdadera sabiduría, hermanos, tiene su origen en Jesucristo y exhibe, por lo tanto, las características de Cristo en el creyente que ha recibido la sabiduría celestial. Además, el creyente manifiesta esta sabiduría ante todo aquel que entra en contacto con él, sea creyente o no creyente. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ojo, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La verdadera sabiduría, hermanos, desciende del cielo como don de Dios al creyente que la pide. Ya lo dijimos, Santiago 1:5 y versículo 17. Esta sabiduría se hace evidente cuando el hombre toma decisiones que dependen de la voluntad de Dios y que están en armonía con la misma. La sabiduría celestial tiene su propia característica, es pura, dice Santiago. En este texto, hermanos, de pureza es la primera de 7 palabras o frases que Santiago usa para describir la sabiduría. Representa a la sabiduría como inmaculada, incontaminada, inocente, así como Cristo mismo es puro. Y esto, bueno, lo leemos también allá en 1 de Juan 3:3, ¿verdad? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué se menciona la pureza como la primera característica de la sabiduría? La sabiduría que encuentra su origen en Dios es pura porque Dios mismo es puro, es decir, santo. Por consiguiente, la palabra pura es sinónimo de santa.
Comparamos la pureza con la luz que disipa la oscuridad, que todo lo ilumina, pero que a su vez no es influenciada por nada. La sabiduría celestial entra entonces en este mundo pecador sin ser afectada por él mismo. Las 6 características que siguen forman 3 categorías, de las cuales la primera incluye los adjetivos pacífica, amable y dócil. Estos adjetivos describen la actitud del hombre sabio, inciso A. Actitud. El creyente que ejerce el don de la sabiduría celestial posee un temperamento controlado que manifiesta paz. En esa actitud hacia otros, él demuestra que ama la paz. La paz de Dios domina su pensamiento de modo tal que todos los que se encuentran con él lo ven como fuente de fortaleza. ¿Ha estado usted con esas personas? ¿O usted es alguna de esas personas? Es cierto, hermanos, todos sus caminos son agradables y todos sus senderos son paz. Proverbios 3:17. Otro atributo, hermanos, de la sabiduría es la amabilidad. La persona que es amable es justa, razonable y considerada en todas sus opiniones. Reúne cuidadosamente todos los hechos antes de dar su opinión. Evita colocarse en primer lugar y siempre considera que otros son mejores que él. Respecto a eso, ahí están las frases bíblicas del apóstol Pablo. La tercera característica de esta categoría es la de ser dócil. Esto quiere decir que el hombre sabio es capaz de escuchar sugerencias, que está siempre listo a oír las opiniones ajenas y dispuesto a aceptar exhortaciones y correcciones. Inciso B. Acción. Ya hablamos de la actitud, ahora vamos a hablar de la acción, hermanos. La próxima categoría describe a la sabiduría como llena de misericordia y buenos frutos. Estos atributos hacen que el hombre sabio está dispuesto a ponerse en contacto con la gente a su alrededor. La persona llena de sabiduría celestial pone en práctica las palabras de Jesús: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y también una referencia en Santiago 2, versículo 13. Demostramos misericordia para con gente necesitada que no la merece. De otra manera no sería misericordia. Concedemos misericordia porque Dios da el ejemplo y espera que le sigamos, como dice Miqueas capítulo 6, 8. El hombre sabio está lleno de misericordia y también está lleno de buenos frutos. Santiago no especifica cuáles son esos frutos, pero las consecuencias de la religión lo ejemplifican. Yo quiero que por favor ahí en su Biblia me busque Santiago capítulo 1, versos del 26 al 27. Lo hemos mencionado, ¿verdad? Por cierto, lo hemos mencionado últimamente, hermanos, este bonito versículo, versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que sino que engaña, su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdese sin mancha del mundo. Este es el verdadero fruto. Este es el verdadero fruto. Así es. Juicio. Inciso C. La última categoría de características tiene que ver con el juicio, con discernimiento del hombre sabio. Santiago escribe que la sabiduría es imparcial y sincera. La persona sabia no escoge bando en una disputa cuando sirve de árbitro. Escucha cuidadosamente y objetivamente los argumentos que se le presentan y luego pronuncia un juicio que es, en primer lugar, imparcial y luego sincero. O sea, se escuchan a las dos partes, se da, mira, tu punto es este, creo y me da la impresión de esto, pero
mi comentario sincero es esto. ¿Quieren escuchar un comentario? Creo que esta es una buena recomendación. Y el sabio es así, ¿verdad? El sabio escucha primero las dos partes. Entonces el sabio es capaz de no involucrarse personalmente o mostrar favoritismo. Aún así actuar sinceramente. Y bueno, vienen varias referencias bíblicas de lo que estamos hablando. Y un hombre tal recibe el respeto de la comunidad en que vive y trabaja, ¿verdad? Como la famosa sabiduría de Salomón, ¿verdad? La gente estaba sorprendida de la manera en cómo él resolvía un problema, ¿verdad? Entonces, impresionante. Versículo 18 dice: y el fruto de justicia siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es una frase muy interesante, quizá hasta cierto punto engañosa, porque pudiésemos superficialmente entender otra cosa cuando el pasaje nos está diciendo algo muy profundo. Mire que al concluir esta presentación, hermano, Santiago parece recurrir a un proverbio popular de sus tiempos, de su tiempo. Este dicho tiene un sonido familiar cuando leemos este versículo. Nos recuerda frases similares de los libros proféticos del Antiguo Testamento, de las palabras de Jesús y de las epístolas del Nuevo Testamento. Aquí van algunos textos. Isaías 32:17 dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Amos 6:12, algunas preguntas, ¿verdad? Dice: ¿correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Segunda a los Corintios 9:10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al parecer parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuál es la tarea de los pacificadores? Dicho en términos simples, ellos son los que buscan reunir a los contendientes para lograr armonía y paz. Pero me apresuro a añadir, hermanos, ellos también practican la paz tratando de vivir en paz con todos. Como dice Pablo en Romanos 12:18, en suma, harán todo lo que esté a su alcance para evitar la lucha y promover la paz. Y bueno, es una cosecha de justicia la que es sembrada, ojo, en paz, por aquellos que buscan la paz. Hubiésemos quizás esperado que el escritor dijese que los pacificadores siembran paz y levantan una cosecha de justicia, pero Santiago dice justamente lo opuesto: la justicia sembrada en paz trae cosecha de justicia. En otras palabras, lo que siembra es lo que se cosecha. Estás en paz, vas a cosechar justicia, porque de otra manera no se puede. Es lo que está diciendo Santiago. Los pacificadores plantan y cosechan justicia en paz. En el contexto del contraste que establece Santiago entre la sabiduría celestial y la terrenal, hermano, esto significa que la justicia no se puede reproducir, no se puede producir en un clima, fíjate bien, de amargura y egoísmo. Por eso, en un hogar donde hay pleitos, donde hay amargura, donde hay griterías, donde hay insultos, no puede haber progreso. No existe. Es difícil. Porque si crees que el progreso es tener dinero, estamos perdidos en el tema del progreso, del éxito, ¿verdad? En ese sentido de que realmente estamos haciendo cosas que valen la pena, porque mucha gente se limita el éxito en tener dinero, en tener cosas. No, yo estoy bien, sí, pues es un infierno el ambiente en la casa. Bueno, ese mismo principio que yo le estoy planteando, si lo aplicáramos en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Un ambiente de trabajo terrible, ¿no? En donde a lo mejor el trabajador llega enojado, llega porque viene peleado de la casa, o porque es un inmoral, o por lo que tú quieras. Mira que no va a producir. El otro día estaba yo estudiando acerca de cómo los empresarios en su momento
todos estos grandes empresarios, Henry Ford y varios dueños de empresas multinacionales y todo eso, trataban ellos de crecer, y a alguien se le ocurrió un día, ¿verdad?, promover el bienestar del empleado, y esto hablaba de cómo estás en tu casa, cuánto tiempo tienes en familia, cuánto tiempo pasas con tu esposa, con tus hijos, ¿verdad? Y esto de fondo, ¿verdad?, tratando de buscar que cuando llegaran a la empresa, pues trabajaran y produjeran lo que tenían que hacer, quizá a lo mejor en un tiempo reducido, para que les diera tiempo de estar en familia, ¿verdad? Y la empresa ganaba y también ellos ganaban y todos estaban tranquilos. Hay quienes sí lo emplean, ¿eh? Hay quienes sí les importa y les interesan a los empleados. Entonces el ambiente es diferente porque se está procurando esa armonía, ¿verdad? Pero bueno, esto solamente es un ejemplo. En la iglesia, hermanos, en la iglesia no pueden existir chismes, no pueden existir celos, no pueden existir ese tipo de cosas que rompen con la armonía, porque entonces no hay crecimiento. Entonces, rápidamente, los pacificadores plantan y cosechan justicia en paz. En el contexto del contraste que establece Santiago entre la sabiduría celestial y la terrenal, esto significa que la justicia no se puede producir en un clima de amargura y egoísmo. La justicia crecerá solo en un clima de paz. Entonces, abónele a eso, abonémosle a eso, hermanos. O sea, porque luego no entendemos por qué no avanzamos, pero es porque falta paz. Hay una palabra maravillosa en Romanos 5:1, justificados, ¿cómo dice? Justificados, pues... lo voy a leer, hermanos, porque es un pasaje muy conocido, pero dice, justificado pues por la fe. Tenemos, como dice, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz, hermanos, viene de arriba y es del Señor. Y cuando... porque por eso le digo, el evangelio no es solamente para los inconversos. Es que tú necesitas estar en paz con Dios. No, hermanos, esa paz es para siempre. Para siempre. Y mientras más crezcamos en la relación más importante de nuestra fe, que es nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Y de ahí las demás relaciones van a ser bendecidas. Si tu relación con el Señor es buena, tu relación es con tu prójimo, con tu esposa, con tus hijos, es muy buena. Y hay crecimiento, hay progreso, hay estímulos tremendos, ¿verdad? Porque, hermanos, la palabra de Dios no falla. Y bueno, algunas consideraciones prácticas acerca de los versículos 17 y 18. Aunque afirmamos que todo corazón nuestro... aunque afirmamos de todo corazón nuestro deseo de paz en el contexto de la familia, la iglesia, la sociedad y la nación, tenemos reservas cuando se nos dice que busquemos la paz a cualquier precio. No deseamos comprometer la verdad porque tal compromiso es equivalente a promover la mentira. No podemos dejar de lado las reglas de conducta que derivamos de la Escritura. Debemos estar firmes en nuestra defensa de la herencia cristiana. Y bueno, durante su ministerio terrenal, Jesús se opuso al pecado y reprochó públicamente a los líderes espirituales de Israel. Sin embargo, los separados morales, o todo ese tipo de gente señalada, los separados morales y sociales, como las prostitutas y recaudadores de impuestos de aquellos tiempos, experimentaron el amor del Señor Jesús. Ellos supieron que Él era pacífico, amable, dócil, lleno de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincero. Toda esa sabiduría Jesucristo la representa. Entonces, hermanos, aquí cerramos el capítulo 3 de Santiago. Capítulo intenso, hermanos, la verdad, vienen cosas muy hermosas en el capítulo 4 y el capítulo 5, pero este capítulo en especial, hermanos, sobre el tema de la lengua, y luego posteriormente con todo esto que hemos hablado acerca de las actitudes y de la sabiduría, etcétera, etcétera, hermanos, es vital en nuestro desarrollo cristiano y en el ambiente que nos rodea. Entonces, quizá cada quien tendrá que ponerse a cuenta con Dios respecto a lo que el Señor le haya dicho en este estudio, pero sí hay que propiciar esa paz, hermanos, que el Señor nos ha traído por medio de Jesucristo.
Llenémonos de su presencia y que su Espíritu sea el que nos guíe, hermanos, porque en la ausencia de la guía del Espíritu entra el pecado. Y a veces nos engañamos a nosotros mismos y creemos que lo que estamos pensando, haciendo es correcto, pero no, hermanos, la sabiduría está en la palabra de nuestro Dios, porque es sabiduría de lo alto. Oremos. Padre, gracias te damos por este capítulo que hemos concluido en esta ocasión del capítulo 3. Padre, gracias Dios por la sabiduría que viene de tu parte. Gracias Dios por todas las bendiciones que hemos recibido a lo largo de estos versos, Padre, de este bonito capítulo, con el tema de la lengua, con el tema de la sabiduría. Ayúdanos Dios, ayúdanos a ser de bendición, a que nuestra fe cada día crezca más en ti para creerte más, mi Dios, y hablar con gracia tu palabra, para creerla y ser transformados por tu Espíritu Santo, mi Dios, y sobre todo que esa sabiduría se note y marque la diferencia, Padre, en un mundo inundado de maldad, de pecado. Que a ti sea la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Jesús, y en ese nombre precioso oramos. Amén. Amén, hermanos. Dios te bendiga. Y bueno, pues estamos para servirte, mi querido hermano. El día de mañana a las 7 de la noche tenemos Zoom, hermanos, si Dios nos lo permite, en lo que creemos. Te esperamos, hermanos. La verdad es que se pone muy bonita, muy intensas, muy padres, hermanos, la dinámica de discutir, de preguntar y de comentar. Maravilloso, a las 7 de la noche el día de mañana. Y el jueves tenemos tenemos sermón evangelístico, y el viernes te espero en el culto de oración en vivo a las 6 de la tarde por Facebook y repetición a las 8 por YouTube. No dejes de diezmar, de ofrendar, ¿verdad? Y tampoco dejes de conectarte a tus respectivos departamentos y también a tu grupo de oración. Dios te bendiga, un fuerte abrazo, hermanos. Hasta la próxima. Esto ha sido todo, hermanos. Bye.